Va, ok, aquí vamos a ponerlos, vamos a admitir a todos. Ok. Yo creo que falta. Bueno, a Brenda, aquí vamos a admitirla. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Esperemos que se reintegren sus demás compañeros. Ok, aquí estamos. Muy bien, entonces, hablando, continuando con lo que es dentro de las variables cualitativas, decíamos que existen la variable nominal y la variable ordinal. Entonces, vamos a ver primero cuál es la variable nominal. Y entonces, en este caso, son datos que consisten únicamente en nombres o etiquetas o categorías y que no se pueden acomodar en un orden, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta, ¿no? Estamos encuestando, pues una variable que podemos, eh, que sería la respuesta a esa pregunta que se está haciendo, pues pudiera ser sí, no, indeciso, ¿no? Pues eso no se puede acomodar en ningún orden, o sea, o sea, tienen la misma jerarquía, no es que el sí sea mejor o peor, aquí es lo mismo, ¿no? Eso sería variable nominal. Ahora, en el caso de la variable ordinal, pues son cualidades que representan un orden y una jerarquía. Aunque las diferencias entre los valores de los datos no pueden calcularse o carecen de significado, esto no significa algo, la suma o resta o multiplicación o división de estos valores, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se está en una encuesta preguntando sobre el nivel de estudio, ¿no? Que tiene el encuestado y que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que prefieren, por ejemplo, un producto, ¿no? Pensemos, no sé, un smartphone, o sea, un celular, un tipo de celular. Entonces, podemos ver, ¿no? O se podría asociar en un momento dado, pues, que las personas que prefieren un iPhone, que prefieren un Samsung, que prefieren un Huawei, en fin, pues su nivel, la respuesta sería relacionada, por ejemplo, con el nivel de estudios, ¿no? De decir, bueno, pues estaría desde primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, ¿no? Nivel licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, en fin. Pero estas son, aquí sí hay una jerarquía, porque va desde primaria hasta los niveles más altos de educación. Eso sería una variable ordinal, sí tiene una jerarquía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre los tipos de variables? ¿No? ¿No? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema. Gracias Armando, gracias por sus comentarios. De todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir y con mucho gusto
aclaramos cualquier cosa. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, lo que es el siguiente tema, que es la estadística. Y vamos a ver que tenemos que la estadística descriptiva pues, se va a clasificar en dos tipos de estadística. Uno es la estadística inferencial y la otra descriptiva. Entonces, vamos a ver qué es la una y qué es la otra. Antes déjenme tomar un poco de café. Bueno, se refiere al estudio particular, la estadística inferencial se refiere al estudio particular de una población con el fin de apreciar el comportamiento determinado de la misma. En el proceso de estudio es sobre una muestra de la población con la finalidad de obtener de las mismas las alternativas o probabilidades que pudieron ocasionar que el fenómeno se suscitara. Entonces, vamos a ver, qué es decir, aquí la estadística inferencial plantea eh, sus postulados por medio de hipótesis, que no son más que planteamientos referenciales que se realizan respecto a una situación. Es decir, eh, que estos mismos pueden contener la conjugación de hechos con posibles alternativas y ocurrencias. Por ejemplo, ahorita vamos a explicar en qué consiste. Un método de investigación de mercado, pues es el focus group, ustedes lo conocen muy bien, y el cual pues tiene la función de analizar y captar retroalimentación, ¿no? Lo que también en inglés se llama feedback. ¿Sobre qué? Sobre productos, servicios, campañas de mercadotecnia de una empresa, etcétera. Y pues estos reúnen un grupo de personas, ¿no? Que pues por lo general pues no excede, no sé, 10, 12, 15, 20 personas, ¿no? Son grupos pequeños en realidad que se les cuestiona, ¿no? Y hay ¿cómo se llama? Una persona que hace las preguntas, va guiando y los entrevistados, pues son los que están comentando y dando eh, comentarios, opiniones, etcétera. Y hay alguien, ¿no? Atrás de los vidrios, ¿no? En la cámara Gesell, atrás del vidrio que no se ve para los que están ahí participando, dando opiniones. Están los observadores y ellos están tomando nota absolutamente de todo lo que opina, quién lo opina, etcétera, ¿no? Además, se graban todas estas sesiones y después se analizan caso por caso junto con las informaciones obtenidas por los observadores. Ok. Ahora, como se puede ver que no son todos vamos a ver, eh, vamos a ver que como obviamente, pues es un grupo reducido que lo que trata es de, eh, pues ser un grupo representativo, porque tampoco es una muestra, porque no, esta muestra, este grupo no fue, no es del tamaño que representaría, no fue obtenido de manera con métodos
muestrales, ¿no? Entonces es un pequeño grupo que vierte opiniones y que simplemente pues nos va a servir porque tiene ciertas características, en fin, trata de reproducir en cierta medida, ¿no? Porque esto tiene mucho sesgo, ¿sí? Cierta medida, las características del grupo en estudio, ¿no? O del grupo, más bien del grupo objetivo. Entonces, esta sería, por ejemplo, la parte inferencial. ¿Qué significa inferencial? Que a partir de las opiniones vertidas en este tipo de estudios, pues lo que va a hacer es que van a sacar, se van a obtener conclusiones. Conclusiones normalmente sobre comportamientos, ¿ok? Van a inferir que la población, ¿no? O en este caso el mercado objetivo se comporta de tal o cual manera a partir de las inferencias, ¿no? De las suposiciones obtenidas mediante este método, ¿ok? No sé si quedó claro que es la estadística inferencial. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Armando. Y luego tenemos la estadística eh, descriptiva. Y la estadística descriptiva se va a referir a la recolección, análisis y caracterización de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, con el objetivo de describir las características y comportamientos de una muestra mediante medidas de resumen, tablas, gráficos, etcétera. Y entonces, pues vamos a ver que se trata de teoremas, el uso de teoremas, herramientas, métodos y técnicas que vamos a utilizar, ¿sí? Para poder, ahora sí, analizar e interpretar la información obtenida, ¿no? Eh, a partir de este método de la estadística descriptiva. Entonces, lo primero que hace este método pues, es la recolección, la selección y clasificación de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Facebook, Google, no sé, todas las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues están adquiriendo datos de nosotros constantemente. Entonces, a ese paso pues, es la recolección, luego la selección de datos, ¿no? Y luego nos clasifican, ¿no? Es decir, esto se parece con este otro, y ahí vamos estamos siendo segmentados, ¿no? Pero ese es ese proceso de recolección, selección y clasificación de datos. Luego viene el siguiente paso, que es la interpretación y análisis de los datos, de estos datos recolectados. Eh, Acá atrás, ¿no? Yo diría que es la recolección, selección de datos y la organización. Los vamos a organizar, ¿no? Los clasificamos y organizamos todo esto. Ya que lo organizamos, pues ahora sí vamos a interpretarlos y vamos a llevar a cabo el análisis. Entonces, los datos deben ser sometidos a una serie de herramientas estadísticas con el fin de evaluarlos y proceder a su respectiva categorización. Entonces, los datos deben ser sometidos a procesos analíticos con el fin de proyectar los resultados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Facebook o de Google o lo que sea, pues Facebook o Google categoriza y analiza el histórico de las búsquedas, vistas, likes, etcétera, preferencias, etcétera, de nuestras reacciones ante cierta presentación de información, etcétera.
a dónde nos metimos, qué sitios visitamos, cómo interactuamos con ellos. Entonces, toda esta interacción, toda esta captación y recolección de información, pues la van a organizar y entonces van a decir, este usuario, ¿no? Tiene estas características y se parece a estos otros y entonces es muy probable que prefiera estas ofertas o este tipo de cosas. Y por eso de repente pues estamos teniendo información que nosotros no solicitamos y que de repente aparece. Entonces estamos siendo caracterizados, ¿ok? Y luego viene al final después de la interpretación y análisis de datos, pues viene la caracterización. ¿Qué es esto? Pues que se realiza la presentación de datos. Por ejemplo, una vez analizados los datos del usuario en Facebook, pues Facebook va a determinar qué publicidad poner en su plataforma para un determinado usuario, ¿no? En específico. Ahora sí tenemos, vamos a decir que por esta capacidad de procesamiento de información tan sofisticada que tenemos hoy en día, pues entonces ahora sí nos pueden personalizar los mensajes, ¿no? ¿Ok? En base a todo este análisis, ¿correcto? Estamos, eh, hay un artículo que aquí nos proponen que leamos y que revisemos, que es muy interesante, aquí en los materiales de la unidad, sobre cómo funciona o cómo funcionaba el modelo de una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, o en inglés Analytics, ¿no? Cambridge Analytics o Cambridge Analytica. Y vamos a ver aquí en este artículo, en esta liga que nos proponen, la pregunta es, ¿con qué precisión se puede determinar tu perfil psicológico en Internet? Fíjense. Entonces, es un artículo sumamente interesante para que ustedes lo vean. Inclusive me gustaría mucho que ustedes comentaran en sus intervenciones. Muy bien. Ok, entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta sesión, no sin antes preguntarles, no sin antes preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. No, profesor. Ok, bueno, entonces yo creo que dejamos esta sesión por el momento y pues más que nada pues sigan mis recomendaciones que hice al principio de la sesión. Pues estamos aquí, yo estoy para ayudarlos, estoy para guiarlos en cualquier duda que tengan, pregunta, claro, en contacto, nos podemos estar aquí en contacto. Acuérdense que tienen tres formas de comunicación conmigo: a través del mail que les dejé, que aparece en el plan de trabajo; está la otra que es a través del chat de la plataforma o a través de los foros de dudas, que no sé por qué no los utilizan, pero bueno, ok, ojalá. Cualquiera de estas tres, yo siempre lo estoy revisando, con mucho gusto lo vemos. Bueno, pues entonces vamos a, espérenme tantito, aquí. Ay, ay, ay. No sé por qué, voy a dejar de